La soledad es un arma de doble filo. Puede ser un pozo oscuro, una pesada carga que nos aleja de nosotros, pero también puede ser un paseo por el campo que nos llena y nos acerca a nuestro interior. Y diferenciar entre ambos tipos supone la delgada línea entre derrumbarnos y sucumbir, o usar ese aislamiento como un viaje a otro mundo en el que nos entendemos y nuestra sola compañía no nos es extraña. Porque en el mundo de hoy, irónicamente, vivimos hiperconectados con todo y con todos. Mensajería instantánea, redes sociales masivas, comunicación en directo y conectividad inmediata con negocios, marcas y entes públicos. Sin embargo, aunque puede parecer imposible, vivimos más solos que nunca. Vivimos con miedo a levantar la cabeza y encontrarnos solos en la habitación, y ese miedo nos lleva a evitar esa soledad y, en último término, a sentirnos más solos irónicamente. Porque aunque seamos seres sociales por naturaleza, al eludir el contacto humano demasiado tiempo nos marchitamos, pero olvidamos que en esa búsqueda insaciable por el hipercontacto nos alejamos de nosotros mismos. Y lo cierto es que los momentos de perspectiva y soledad nos aportan muchísimo. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la soledad? ¿Por qué al evitarla nos volvemos irremediablemente más miserables? Hay muchas piezas que colocar en este puzzle, y eso es lo que vamos a hacer en este videoensayo. La idea de que la soledad favorece el pensamiento no es nada nueva. Sócrates se refería a los paseos solitarios como el contexto perfecto para darse un festín sobre sus propios pensamientos. Hannah Arendt, en su libro La condición humana, describe la soledad como la libertad de trabajo y labor. La llama Skole, y no es un simple tiempo libre, sino una condición en la que uno es libre de la actividad política, trabajo y preocupaciones. Gadamer, al que le encantaba andar y hablar, decía frecuentemente que la idea de la soledad como catalizador del pensamiento es una idea romántica europea. Aquellos que vivían en la Edad Media en el siglo XVIII no podían permitirse salir a caminar para acceder a sus pensamientos. Para Emily Dickinson, por otra parte, recluirse era un acto feminista de independencia, le otorgaba espacio mental para escribir. Para los estoicos, la soledad no es un estado a temer, sino una prueba de autodominio del individuo para vivir en conformidad con la naturaleza. El sabio estoico transforma la soledad en un paisaje de autoconocimiento y fortalecimiento de la virtud. Considera que la felicidad no depende de factores externos, sino de la actitud interna ante las circunstancias. Hay muchísimos puntos de vista respecto a la soledad humana, pero lo cierto es que forma parte de nuestras vidas. Aún así, en la edad moderna el paradigma ha cambiado y estas visiones, en mi opinión, quedan algo obsoletas. Nuestros miedos hoy no se subordinan al aislamiento en sí, sino algo distinto, porque hoy nuestras relaciones interpersonales han cambiado y por lo tanto la soledad también. Pienso que el miedo a la soledad está enraizado en el miedo que tenemos de nuestra propia presencia, de la sola presencia de nosotros con nosotros mismos. En el día a día estamos profundamente ocupados con trabajo, estímulos y ocio, y nuestros pensamientos y emociones quedan relegados más allá de nuestra consciencia. Pero cuanto más evitamos esa pequeña voz que nos llama, desde los confines de nuestro interior, estos aspectos más tienden a salir a la superficie y volar. En la soledad crece todo lo que uno lleva adentro, incluyendo su bestia interior, escribió Nietzsche. Por eso hay un cierto riesgo en pasar demasiado tiempo aislado del mundo, y es que hoy es irónico que gozamos de los mayores avances tecnológicos de la historia, pero estamos más separados que nunca. Hoy es casi imposible estar físicamente solo. El progreso nos dio todo en las manos para darnos cuenta de que era un regalo envenenado. Por lo tanto, el mayor riesgo hoy no es estar aislado de los demás, sino de uno mismo, porque tarde o temprano la bestia interior nos reducirá a cenizas. Y lo cierto es que para aquellos que sienten la soledad o la presencia con uno mismo como una carga demasiado pesada, se aferran a los demás como quien se agarra a un saliente en una montaña. Se aferran para cubrir esa efímera sensación con un velo temporal, pues uno corre a otro porque quiere perderse a sí mismo. Tu miedo a tu propia presencia vuelve a la soledad una prisión, y creo que es ahí donde está el problema. Robinson Crusoe nunca se diría a sí mismo que está solo y no pertenece a ninguna comunidad, pues él no solo poseería en sí mismo la idea de que no está solo y en efecto pertenece a una comunidad, sino que pensaría que, aunque hay una comunidad a la que pertenece, se siente lejano a los miembros que la conforman, y por eso hasta se sentiría más solo en la compañía del mundo que aislado en la isla. Porque irónicamente el mayor grado de soledad se da en compañía, cuando ésta no nos llena o nos aleja de nosotros.
Los humanos somos seres indudablemente sociales, aunque no haya nadie a nuestro alrededor, pero esa compañía puede transformarse en soledad. Puede transformarse en esa soledad acompañada que pintaba Hopper en sus obras. En Automat o Tarde de verano nos hace parecer extraños en momentos que no nos pertenecen, extraterrestres en la intimidad de otros. Hopper pinta la soledad por medio de grandes escenas, pinta rostros sin expresión, composiciones simples y geométricas, sentimiento de aislamiento y soledad. Por eso la soledad es una paradoja en sus obras, porque aunque haya más personas en escena, se sienten solos, se miran sin verse, están juntos pero separados. Por eso quizás Schopenhauer dijo que la mejor forma de detectar a alguien inteligente es porque necesita más tiempo en soledad de lo habitual. Aseguró que las personas inteligentes son introvertidas de forma natural, construyen su nido con su sola presencia. Incluso ese recogimiento puede afectar a su funcionamiento en el mundo exterior. Es esa espada de doble filo. Pierden su habilidad para guiarse por las normas sociales externas, pero su mundo interior es rico en colores y matices. Por eso creo que parte de la cuestión trata de dominar a nuestra propia presencia, y cuando dominas a esa bestia es cuando ganas soberanía sobre ti mismo. Pero, ¿cómo? Los románticos europeos del siglo XVIII dieron con una respuesta, una forma auténtica y genuina de estar en comunión con la presencia de uno mismo y en paz con la naturaleza. Una respuesta además que parecía anticipar nuestra situación moderna actual. Uno huye hacia la soledad, como decía Thoreau, para estar lejos de la lucha innoble de la multitud enloquecida. El 4 de julio de 1845, Henry David Thoreau se mudó a un bosque cerca del estanque Walden, en las afueras de Concord, Massachusetts. Allí construyó una cabaña con troncos de madera y residió durante 2 años, rodeado de verde infinito de un lado a otro y de un negro estrellado de arriba abajo. Se alejó del vaivén del día a día de la ciudad que te atrapa y encontró acomodo y tranquilidad reflectiva para escribir y reflexionar. Allí, en soledad, redactó Walden, un libro que esconde las respuestas que buscamos. En este texto, que te recomiendo encarecidamente que leas si no lo has hecho todavía, Thoreau observó que en vez de vivir deliberadamente, solemos aceptar de forma resignada que la vida es un bucle infinito de causa y efecto continuo y repetitivo. Te despiertas, trabajas, vuelves a casa y lo repites al día siguiente. En este sentido, Thoreau se pregunta lo siguiente: teniendo en cuenta que los humanos somos sociales, es decir, que esencialmente crecemos y nos desarrollamos en contextos sociales, históricos y lingüísticos, ¿de qué manera puede un ser humano ser solitario? Su respuesta es más bien simple. Los humanos nunca podemos estar completamente solos, porque siempre vivimos con el fenómeno de aquello que puebla todo nuestro alrededor. Pero esto es algo distinto al hecho de que podemos pasar tiempo en soledad, porque son dos cosas distintas al fin y al cabo, estar solo y sentirse solo. Experimentamos soledad cuando estamos alejados de la compañía de otros, pero según Thoreau, cuando estás en soledad, compartes presencia con fenómenos como la naturaleza, lo que despliega las alas del pensamiento. Por eso Thoreau lo deja todo y se recluyó en Walden, para explorar el alma humana alejada del caos desaforado de nuestra vida moderna. En su libro señala a un granjero que ha heredado unas tierras y unas herramientas, pero él ve esto como obligaciones y cargas por un lado y como un regalo revelador por otro, porque le aporta una finalidad al granjero. Llevar esa granja cuesta no solo dinero, sino tiempo, esfuerzo y sacrificio, tiempo que podría emplearse, por ejemplo, dando paseos explorando su propio pensamiento. Pero no puede hacerlo, porque debe arar, sembrar y recolectar, y abandonar eso supondría resignar su vida. ¿Cómo podría sobrevivir entonces? Y es que así es justo nuestra forma de vida moderna. Hemos heredado esa granja de tecnología, este resultado del progreso, para darnos cuenta de que no es sino una quimera. Rodeados de todos los avances del mundo en nuestras manos, nos creíamos invencibles, pero estamos más perdidos que nunca. Thoreau pertenece a la clase del trascendentalismo del siglo XIX. Además de ser un movimiento religioso, creía en el alma como algo inherentemente bueno. El problema, dice Thoreau, es que el avance tecnológico y los sistemas modernos habían manchado esa bondad. Por ello, las personas escogemos nuestros valores según la cultura en la que nacemos. Es decir, si yo hubiera nacido en la estepa, estaría todo el día cazando, y si hubiera nacido en una metrópoli, pues mi situación sería muy distinta.
Lo cierto es que el mundo no permite ni aporta el tiempo ni el espacio necesarios para que la gente llegue a sus propias conclusiones. Es de hecho financiera y materialmente imposible, ya que estamos demasiado ocupados siguiendo el ciclo alienador de día a día. Lo dicho, te despiertas, trabajas y vuelta a empezar. Por lo tanto, el mundo fuerza juicios en nosotros, nos dice qué es importante y qué no, y lo aceptamos sin ni siquiera sentir ninguna atracción innata a esos valores. Por esa razón hoy vemos la felicidad en la riqueza, porque el mundo nos ha dicho que así es. Y el riesgo de esta aceptación pasiva, Thoreau asegura, es el auge de la cultura del materialismo desenfrenado, es el drenaje de nuestra vida interior, la obligación de existir en una máquina interminable. Pero claro, al igual que el granjero, abandonarlo supondría destruir nuestra civilización, e irónicamente nos hace sentir más solos. Es decir, el propio funcionamiento de nuestro sistema social moderno nos induce en un vaivén de hiperconexiones que nos desconecta de nosotros y nos vuelve más desconocidos de nuestro interior. Thoreau, de hecho, describe la aceptación irreflexiva de los valores y modos de vida predominantes como una forma de somnolencia. Cito: «La mayoría de los hombres, incluso en este país comparativamente libre, debido a la mera ignorancia y error, están tan ocupados con las preocupaciones artificiales y los trabajos excesivamente rudos de la vida que no pueden recoger sus frutos más finos. Sus dedos, por el exceso de trabajo, son demasiado torpes y tiemblan demasiado para ello». Pero en batalla con todo esto, Thoreau nos propone una solución. Nos anima a dirigirnos a lo esencial de la vida, a vivir deliberadamente. Pero, ¿qué significa esto? Para él, vivir no es simplemente subsistir físicamente, significa vivir deliberadamente, es decir, llevar una vida con intención, consciente y despierta, vivir con propósito y decisión propia. Sin embargo, para alcanzar esa intención y propósito consciente, es necesario pensar, es necesario enfrentarse a la compañía de nuestra propia presencia, y solo a través de esa transición solitaria se puede determinar de manera consciente las propias acciones y forma de vida. Thoreau pasó su tiempo en soledad, pero con esto no me refiero a estar solo, sino a estar con uno mismo. Esta soledad es una acción activa con el mundo alrededor de uno mismo, una suerte de solitud. En su tierra tenía la compañía de un antiguo colono que había construido su propia casa por primera vez. Tenía la compañía también de una mujer invisible que tenía un fragrante jardín de hierbas. Thoreau en su soledad no está solo, pues bien el pasado, presente y futuro están con él, desembocando en la vida de alrededor suya. Y esta soledad positiva se reflejaba en la cercanía que tenía con él mismo, no con la distancia con el resto, una cercanía con las fibras de la existencia infinita de la naturaleza, porque la soledad nos puede ayudar a alejarnos de la vida malintencionada, de esa que criticaba Thoreau, y a acercarnos a los valores deliberados que brotan de nosotros. Esta solitud tiene una carga más positiva, es la elección de estar solo para reflexionar, crear o simplemente disfrutar de nuestra propia compañía. Porque las dinámicas sociales son importantes para la vida social, pero en el mundo desarrollado estamos aislados y atrapados, por eso la soledad nos libera de esta carga y nos permite encontrar nuestra voz. Walden es el deseo de Thoreau de simplificar la vida, más allá de la carga moderna, volviendo a lo simple, a nosotros mismos. Cito: «No quisiera que nadie adoptara mi modo de vida bajo ninguna circunstancia. Deseo que haya tantas personas diferentes en el mundo como sea posible, pero sí quisiera que cada uno tuviera mucho cuidado en descubrir y seguir su propio camino, no el de su padre, ni el de su madre, ni el de su vecino». Al igual que Thoreau, muchas de las figuras más encumbradas de la historia llegaron a alcanzar su estatus legendario tras abrazar los beneficios de la soledad. Jesús pasó 40 días en el desierto, Lao Tzu, Buda, Moisés encontraron en soledad las visiones que dieron forma a su propósito vital. Marco Aurelio, Albert Camus, María Zambrano, Van Gogh o Emily Dickinson, entre otros. Pero hoy el paradigma de las relaciones entre nosotros y con nosotros mismos ha cambiado completamente. Veo entonces necesario atacar el problema desde un punto de vista filosófico. De una forma similar a Thoreau, Heidegger se alejó de la civilización ajetreada para vivir en las colinas de la Selva Negra, en Friburgo. Martin Heidegger fue un filósofo alemán considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Su principal obra, Ser y Tiempo, publicada en 1927, explora la pregunta del ser y desarrolla el concepto de Dasein para escribir la existencia humana.
Para él, el Dasein es el ser humano entendido como un ente que se cuestiona su propia existencia. No es solo un individuo, sino un ser en el mundo, con conciencia de su finitud y posibilidad de autenticidad o inautenticidad. El ser humano es el único ente que se pregunta por su ser y como consecuencia se pregunta sobre la soledad. Heidegger criticó ostensiblemente la tradición metafísica occidental y propuso una nueva forma de entender el ser desde la fenomenología, es decir, en resumidas cuentas, tal y como se presenta a la conciencia. Heidegger pasaba largos periodos en su cabaña en la Selva Negra, donde reflexionaba sobre estos conceptos y escribía lejos del bullicio académico. En su filosofía, la soledad se vincula con la angustia y la autenticidad, estados en los que el individuo se enfrenta a la existencia sin distracciones. Creía que el ser humano en su esencia está arrojado al mundo y debe asumir su destino en soledad. Desde esta perspectiva, la soledad y las relaciones humanas pueden entenderse como experiencias vividas que dependen de la intencionalidad de la conciencia y de la manera en que nos relacionamos con el mundo y con los demás. Por eso la soledad no es solo un estado psicológico, sino un modo de ser en el mundo que depende de nuestra conciencia y experiencia vivida. Es, además, según decía Heidegger, un gran e importante motor del arte. El pensamiento, la soledad, la libertad y el arte, aseguraba, están íntimamente conectados entre sí. La soledad es el espacio donde el ser puede desarrollarse con el mundo de una forma despojada de las influencias y distracciones de la vida alienadora. No es una forma cobarde de escapar del mundo, ni mucho menos, sino una manera de involucrarse con él más profundamente y de encontrar la verdad de uno mismo. En este sentido, el arte entra aquí como una ventana a otro mundo, permite al ser descubrir secretos que antes creía escondidos y liberarse del mundo material. Por medio del arte podemos acceder a una visión del mundo de una forma auténtica. Pero ahora bien, ¿cómo se logra este acceso a la forma genuina de soledad? La respuesta de Heidegger es bien sencilla. Nosotros ya existimos en ella, como una predisposición fundamental de nuestra existencia y de nuestra época dominada por la técnica. En Ser y Tiempo introduce el concepto de arrojamiento, que sugiere que los individuos son arrojados al mundo sin elegir sus circunstancias. Este arrojamiento implica una soledad inherente, un estado en el que el ser debe confrontar su propia existencia de manera independiente de los demás. No tenemos que buscar un acceso a la soledad, porque ya existimos en ella, y desde luego no la ve como un obstáculo contra el que lucha la voluntad del individuo, sino como parte integrante de una constelación de circunstancias que pintan nuestra vida. Y creo que cuanto más tratamos de alejarnos de ella buscando distracciones, más solos nos sentimos. Pero esta visión no es pesimista ni oscura. La soledad, para Heidegger, es una condición necesaria para una existencia auténtica y plena. Es en la soledad donde el ser puede librarse del ellos mismo, que es el término que usa Heidegger para referirse al modo inauténtico de ser, en el cual los individuos se conforman con las normas y las expectativas que el mundo fuerza sobre ellos. Es ese mundo precisamente del que trató de huir Thoreau recluyéndose en Walden. En la soledad, el ser se enfrenta a la nada que subyace a la existencia y experimenta la angustia, que revela la falta de fundamento del mundo. Esta confrontación con la nada permite al ser trascender las distracciones del mundo material y afrontar su propia posibilidad de ser. El concepto de soledad en Heidegger no trata, por lo tanto, de escapar del mundo, sino de comprometerse con él de una manera más profunda. Es en la soledad donde el ser toma conciencia de su libertad y de su potencial para dar forma a su existencia. Esta libertad no es una evasión del mundo, ni mucho menos, sino un compromiso más profundo con él, que trasciende la superficialidad de la existencia cotidiana. Pero claro, hoy las nuevas formas de tecnología y de conexión digital transforman la manera en que nos relacionamos. Las redes sociales, mensajería instantánea y otras herramientas posibilitan interacciones continuas, pero a menudo estas conexiones son más superficiales y pueden carecer de la profundidad y la presencia que caracterizan las relaciones cara a cara. Me explico, desde una perspectiva fenomenológica, esto implica que aunque estemos conectados digitalmente, la experiencia interna de la soledad puede persistir, ya que la conexión virtual no siempre satisface la necesidad de una comunicación auténtica y real. Thoreau huyó al estanque Walden, Heidegger a unas colinas de la Selva Negra, Emily Dickinson, Zambrano o Van Gogh también lo hicieron para encontrarse a sí mismos. Pero, ¿es la solución una cabaña en el bosque? Mucha gente podría pensar que es un acto de cobardía, que es una forma de huir de tus problemas, que ahí no está la felicidad,
que la solución no es despojarse de todo y vivir como ermitaños como en la prehistoria, y creo que tampoco está ahí la solución. Creo que tenemos que tratar de casar las enseñanzas de Thoreau y Heidegger con una forma de simplificar nuestra vida. Ambos se dirigieron hacia la naturaleza, no huyeron de sus problemas, sino que fueron directos a enfrentarse con ellos. Thoreau no lo hizo y nosotros tampoco deberíamos de hacerlo. En soledad estamos cercanos a nosotros. En soledad entendemos el mundo que nos rodea de forma única, alejado de las dinámicas sociales que nos despistan. Mezclando así la visión de Thoreau de vivir deliberadamente con la de Heidegger de aceptar esa soledad como algo nuestro, no vemos este destino como algo fatal y pesimista, sino como un estado iluminador. En soledad solo nos tenemos a nosotros, y cuando no necesitemos más compañía que esa para ser felices, podremos entender estos versos de Juan Ramón Jiménez. Soledad, mi sola compañera, soledad de la mar, soledad de la tierra.